Vamos a charlar con el hijo y con el curador de toda la obra de Don Miguel. Vamos a charlar con Alejandro Dávila. ¿Cómo le va? Un placer tenerlo en esta noche del fogón. Gracias. ¿Qué tal, Natal? Muchísimas gracias y un honor y un orgullo poder estar aquí con ustedes y bueno, y nada, y poder compartir estos 100 años de mi padre. 100 años de tu padre. Más allá de padre, todo lo que te dejó, ¿no? Esto del arte, de la cultura, porque vos sos el curador y sos el organizador de la obra, lo cuidás y no lo dejás, lo importante que hizo y no lo dejás que se pierda. Y sí, fueron 60 años de él, de vida, dedicados exclusivamente a la pintura, al arte, y su mundo fue, fueron las artes visuales, ¿no? Y dedicó. Y realmente hizo una carrera impresionante, convencido de lo que él hacía. Y eso es lo que yo más admiro de él, que es el Sí. compromiso, co- el compromiso con el hecho creativo y con todo lo que él desarrolló en su carrera, que son las cosas que, bueno, ha dejado, y es lo importante de un artista, es lo que en definitiva permanece y perdura por siempre, ¿no? Que es su obra. Y ese es un legado que hay que transmitirlo, es un legado que hay que difundirlo y hay que Totalmente. mostrar cómo se puede realmente dedicar una vida al arte. Ahora, obviamente, nosotros ya veníamos contando el día de la inauguración, quién era, dónde había nacido y todo esto, pero yo te lo voy a pedir a vos, para la gente que está escuchando y para los tacheros, para los remiseros, para la gente que anda recorriendo, se llega un ratito nada más, ¿sí? Una media hora que en vez de ir a tomar un café o va recorriendo algo, o a ver estos 100 años que son maravillosos. ¿Quién era don Miguel? ¿Dónde nació? Bueno, Miguel nació en Chilecito, La Rioja, eh, y a los 20 y pico de años, 22 años, se fue a Tucumán. Y ahí en Tucumán hubo Sí. algo muy importante en la historia de la plástica argentina, que fue la creación de la primera escuela de arte en Argentina. Y ahí convergieron maestros de la talla de Spilimbergo, de Pompeyo Audivere en grabado, Claro. de Lajo Saslay, uno de los grandes dibujantes que para Picasso fue después Un... de él, fue el dibujante más Sí, grande que hubo en el mundo. sí. Y bueno, ahí convergieron también alumnos de la talla de Carlos Alonso, Carlos de la Mota, Miguel Dávila, Leonor Bacena, en fin, fueron 47 alumnos que dedicaron ahí durante 4 años o 5 años estudiar y bueno, y aprendieron de estos grandes maestros. Aprendieron el oficio y aprendieron el amor a la pintura, el dibujo, y vivían en otro tiempo, en otra atmósfera. Hoy vivimos en una rapidez intelectual y en una velocidad por querer ser o pertenecer. En aquel entonces se vivía en un mundo por el querer hacer y transmitir y dibujar, esa pasión que tenían por el dibujo, por la pintura, ese amor que tenían hacia eso. Y bueno, y Sí. así fueron creciendo. Después mi padre en el 54, 53, 54 se traslada a Buenos Aires. En el 58 lo nombran director del Museo de La Claro, Rioja, es de el La primer Rioja. director del Museo Octavio La Colina. Y después en el 60 gana la beca del Fondo Nacional de las Artes, con lo cual se va a París, con otros grandes cuatro que fueron Noé, Deira, Macho y de la Vega, que componen lo que es el movimiento de la neofiguración argentina, que fue uno de los movimientos más importantes que la plástica argentina tuvo, que fue un quiebre en toda la pintura argentina. Ahora vos, Después, sí, sí, perdón, vos como hijo debes tener recuerdos, obviamente. ¿Cuál es el recuerdo? Historias, anécdotas deber tener muchas, pero ¿cuál era el Miguel padre y el Miguel pintor? yo te diría que el Miguel Padre es el Miguel Pintor. Sí, Un artista, sí, sí, un artista 24/7, como dicen ahora. 24, 365, 24/7. 360, claro. El mundo pasaba
Él siempre me dijo que su mundo era un pensamiento visual. Entonces, realmente él dedicó su vida a esto. Sí, Y mi amor hacia él está dado en el compromiso que él tuvo, que qué difícil es encontrar gente que tenga un compromiso honesto. eh, Te puede gustar o no, esos son 2 pesos aparte, pero lógico. ese compromiso hacia su pasión, hacia el arte, hacia el hecho creativo, hacia el hecho del pensamiento visual y el desarrollo de lo que él hizo durante sus 60 años que se desempeñó como artista, fue lo Sí. único que hizo en su vida. No, no tuvo otro trabajo, no, o sea, habrá sido a los 20 años cadete de algo, pero después de eso fue lo único que hizo. Eh, entonces, si vos tú me dices el padre y el pintor, yo digo, para mí mi padre era un pintor, era Sí. un artista, y sus tiempos eran en función de, bueno, el tiempo que quedaba después de su trabajo y de su arte. Eh, He compartido muchas cosas muy lindas con él de chico. Él me enseñó sin proponérselo, que eso es algo hermoso poder que a un chico enseñárselo, que yo tampoco era consciente. Me llevaba a los museos, a las galerías, los sábados era sagrado mientras mis padres vivían, después se separaron, pero mientras estaban juntos, era sagrado los sábados ir a la mañana a recorrer galerías de arte, compartir con los artistas, visitar talleres. Claro, yo como niño por ahí, la verdad, medio Claro. me cansaba, ¿no? Me Sí, obvio, hartaba. y miraba otras cosas, tal vez, te Y interesaba otras mira, cosas. y sí, o por ahí me quedaba así mirando y yo miraba cuadros y decía, ¿y esto qué es? Claro. Pero ese mirar, ese ver, me dio después de adulto algo que mm, me entré a darme cuenta que qué maravilloso todo lo que yo aprendí sin proponérmelo y todo lo que mi padre me enseñó sin proponérselo. O sea, Ahora, aprendí a ver pintura, aprendí a entender un claro. cuadro y aprendí a entender que los cuadros vibran y que hoy ver un cuadro por una computadora, por un teléfono, no tiene esa vibración. No, A mí me nada que ver. mandan cuadros que yo necesito ir a verlos y ahí es donde yo me, me, me emociono y me pongo, ahí vuelve mi padre, ¿está bien? Por más Ahora, que yo lo tenga en sí. casa, rodeado de cuadros, entonces, pero ahí aparece mi padre, ese padre que bueno, que lo único que hablaba era de pintura, de dibujo, y bueno, y su mundo era eso. Eh, Ahora qué bonito, ¿no? Que como padre te haya enseñado sin obligarte, porque eso es lo mejor. sí, y hasta yo diría que hasta él no quería mucho que yo me metiera en este mundo, porque es un mundo complejo, digamos, para vivir y todo eso, pero es un mundo tan hermoso y tan maravilloso y tan sensible. Yo creo que el arte nos da sensibilidad y una sensibilidad muy grande que también nos permite ver el mundo de otra manera y desde otro Sí, lado. sí, sí, sí. Y el encuentro con los seres humanos también es diferente, ¿no? Entonces, eso es algo que a mí mi padre es como que me enseñó subliminalmente o indirectamente. Era una persona exigente en su trabajo, muy comprometido y bueno, yo colaboré con él de chico y después de grande también. Empecé colaborando en tensar las telas y con tachuelas clavarlas, a Sí. machucarme los dedos muchas veces y por ahí me decía, está mal, desarmalo. Y bueno, tenía que desarmarlo nuevamente, volverlo a armar. Pero bueno, sí aprendí una profesión, ¿no? Que es mi profesión de hoy, ¿no? Claro. Eh, Ahora, tenía horarios para hacer sus obras, pintaba a 4 de la mañana, se dedicaba no solamente a pintar, sino a hacer otras cosas que estén referidas con esto en cualquier hora, porque vos me estás contando que son 24/7, por lo que me decías hace rato, la respuesta es sí. Tenía esa cosa que por ahí de pronto alguna noche se despertaba a las 3 de la mañana, se levantaba, se ponía su jean, sus zapatillos, alpargatas, lo que fuera,
se tomaba un taxi y se iba al taller. Y volvía el otro día a las 6 de la tarde. Y había estado pintando todo el día, así, pero a rajatabla. Y además él siempre trabajó obras grandes, de gran formato, ya telas de 2x2, también hizo chico, pero bueno, él se sentía muy cómodo en el gran formato. Pero no era un horario, él se levantaba y bueno, por ahí desayunaba y decía, bueno, me pongo a dibujar o si iba al taller. Claro. O por ahí pasaban épocas que yo me acuerdo que lo veía y decía, che, ¿no vas a pintar? Estoy pensando. Estoy Entonces estaba, pensando. Qué estoy lindo. construyendo, o sea, estaba él construyendo sus historias en la cabeza, él, por eso sus pensamientos, esa frase que a mí me quedó grabada, mi vida es un pensamiento visual, Es era como bella. una construcción, exactamente, entonces él dibujaba, y después de eso construía un cuadro, 2 cuadros, 5 cuadros, 100 cuadros. Imagínate que yo en la actualidad conservo 2000 obras de él. 2000. En 2000 conservo, o sea, más todas las que se han vendido a lo largo de todos los años. Claro. Hay obras en muchas partes del mundo, Sí, en sí, sí, sí. España, en Corea, en Perú, en Estados Unidos, en Alemania, en España hay mucho, en París hay mucho. Entonces, bueno, ha sido una persona muy prolífica. Sí, Y realmente estaba constantemente, bueno, por ahí, qué sé yo, sí, se tomaban sus días sabáticos o por ahí un mes sabático, claro. pero, pero eso no era sabático, era pensamiento, Era pensamiento. eh, Eh, exactamente. Y todos los creadores tienen esos tiempos, un no, sin escritor dudas. también lo tiene, un actor, en fin, son esos momentos que sirven para la reflexión, es el tiempo de la De reflexión. la reflexión estamos charlando con Alejandro Dávila, hijo de Miguel Dávila, que está presentando, él es el curador de toda la obra de su papá y aparte, además, es el organizador de esto que tenemos en el Museo de Bellas Artes, nosotros acá en Salta, Lola Mora, Avenida Belgrano 992, donde hay que ir a disfrutarlo. Y disculpa que me voy a meter en la vida, no me suelo meter en la vida privada, pero me surgió esta pregunta. ¿Cómo te retaba? ¿Con una frase? Porque yo creo que estos hombres, como tu padre, no tenían el retar, el enojarse, el gritarte, nada por el estilo. Tenían otra forma de hacer las cosas. Era rígido y Sí, tenía una mirada muy fuerte. ahí estaba, Este, y yo le tenía mucho respeto como y tiene que... hasta un poquito de miedo. Ah, Eh, era, a ver, yo tuve que aprender a entenderlo, a quererlo. Después de hacer terapia y todo eso, entendí un montón de cosas de su mundo, de lo cual claro. ahí descubrí lo maravilloso que podía ser él como persona y como artista. Pero conmigo era exigente. Eh, bueno, qué sé yo también salí peleador, luchador como él, y yo también soy una persona muy consecuente con mis pensamientos. A mí también me dicen que soy bastante duro y bastante rígido. Evidentemente es hereditario eso, así que Algo marcó entonces. y además soy testarudo y bueno, qué sé yo, y también mi padre lo era, o sea, ah, yo me acuerdo muchas veces, ya en los últimos años, yo le organizaba muchas muestras y sí, muchas veces yo me iba, ya grande, adulto, ¿no? O sea, cuarentón, cincuentón, me iba enojado del taller o porque bueno, teníamos diferencias, pero Claro. diferencias eh, no malas, sino diferencias de criterios para poder construir, para poder, nada, estar, qué sé yo por ahí pensaba una cosa de cómo mostrar las obras y todo eso, y él, bueno, tenía su pensamiento, y bueno, yo lo tenía que respetar porque era su obra, en definitiva. Yo puedo opinar hasta un punto,
Pero Claro. él, bueno, él tiene una mirada diferente. Y a mí me ha pasado, ¿no? Que yo por ahí, hay una cosa muy interesante que él me enseñó. Sí, Eh, este, él siempre que hacía, él tuvo 5 etapas en su obra, ¿no? Hay sí, 5 etapas bien marcadas que sí se pueden ver en el museo, porque hay obras que están juntas que pertenecen a 5 etapas diferentes. Y parecen de diferentes artistas y es siempre el mismo artista. Pero sí. él me decía, ahora cambié, y es cierto, yo veía que había un gran cambio en la obra, ¿no? Pasaba de, un, de una imagen a otra totalmente opuesta o diferente. Sí. Entonces me decía, vas a ver que a partir de ahora toda la gente me va a criticar. Y yo decía, ¿pero por qué? Porque la gente tiene pereza en mirar. Cuando la gente se acostumbra a ver un artista de una determinada manera, bueno, ya lo reconocen, es fácil de reconocerlo. Cuando el artista cambia, ya requiere que uno tenga que prestar atención y mirar de otra manera. Y me decía, guarda esta obra durante 20 años. Y de acá a 20 años, presentala. Tú sabes que a mí me ha pasado eso. He guardado obra Mira, durante 20 años y ahora me pasó. En especial con una obra que trajimos a Salta. sí. Me pasó con una obra que tiene 20 años, que yo nunca la había mostrado. Y esta muestra yo convoqué a otro curador, porque yo Sí. curo toda la obra de mi padre, pero bueno, acá para esta muestra convoqué a otro curador, a Joaquín Rodríguez. Y seleccionando la obra me dice, esta obra es maravillosa. Y yo la verdad que la tenía como ahí guardada en un desván, por así decirlo. No estaba en un desván, pero está toda la obra inventariada, fotografía, pero es una obra que yo nunca había prestado atención. Claro. La pusimos en el medio de una de las salas del museo, el Museo de allá de Buenos Aires, y yo la empecé a mirar y le digo, Joaquín, es una maravilla esta obra. Sí, sí, me dice, es una maravilla. O sea, lo que quiero ir es, tuvieron que pasar 20 años para que realmente esa obra tuviera un valor y pueda ser reconocida. La puse en la muestra y todo el mundo se quedó enamorado de esa obra. O sea, digamos, eso es lo que tiene de bueno la pintura muchas veces, ¿no? Que Sí. a veces el artista es como que está pintando más allá y la gente no lo ve, me incluyo. Y de golpe pasa un tiempo y lo ve. Le pasó a Van Gogh. Van Gogh Sí. pintó durante, se murió de hambre, recién a los 30 años a Van Gogh lo descubrieron. Entonces, bueno, acá con mi padre me pasó lo mismo, porque me pasó cuando yo era niño, que iba a la escuela, mi padre pertenece al movimiento de la neofiguración argentina, que es uno de los movimientos más importantes. La neofiguración es una nueva figuración, es una nueva forma de ver la figura, que realmente parecían, en ese entonces, hablo de los años 60, parecían monstruos más o menos. Y Sí. los chicos del colegio a mí me decían, eso no es pintura, es una porquería, qué sé yo. Para mí era lo normal, pero es cierto, en ese momento no nadie le daba bola a eso. Después de 30 años, la neofiguración dijeron, wow, y la neofiguración pasó a ser la pintura más importante de la Argentina. Claro. Bueno, hubo que esperar 20 años o 30 años. Eso es lo que tiene de bueno un artista, ¿no? Que Que tenga el coraje de cambiar, porque hay que tener valentía para cambiar. Porque cuando uno está acostumbrado al reconocimiento, y después cuando uno cambia y no lo reconocen, hay una pérdida, hay un espacio de años en los cuales cuesta que la gente lo reconozca. Y eso es muy duro, sí, ¿no? psicológicamente Es y hasta, verdad. y hasta comercialmente, ¿no? Claro, Pero porque de bueno, golpe, porque vos, el que te compra va a decir, no me gusta la pintura. ¿Y dónde está pintando lo que yo compro? Ya no está ex- pintando eso. exactamente, pero si realmente saben ver pintura y entienden, se dan cuenta que es necesario que un artista cambie. No puede ser que un artista se pase 60 años pintando un paisaje porque llega un momento que se cansa, se aburre y se pierde el hecho creativo. Por eso es que los buenos artistas cambian y buscan y tienen nuevas etapas y bueno, sí, son criticados, pero después que pasan los años, tengo obras de los años 90 y 2000, que van los críticos y dicen, esta obra es fantástica, Claro. ¿de qué año es?
y tiene 30 años o 25 años. Claro. Ah, bueno, está bien. Ahora yo, Alejandro, te quiero robar esta pregunta. Viste que las dos últimas preguntas que te hago, te quiero robar esta y que le des un consejo a la gente, porque vos acabas de decir, el que sabe mirar arte, ¿sí? ¿Qué Ujú, consejos das para esta gente que, para cualquier ser humano transeúnte que anda en la calle, ¿no? ujú. Estudiado o no estudiado, que nunca se acercó al arte. ¿Qué tenemos que mirar de un cuadro? Así para empezar a introducirnos en el mundo del arte, ¿no? De cuadros. Primero y fundamental es no preguntarse qué quiso decir o qué quiere decir. Cuando uno escucha música clásica, nadie está pensando qué quiso ni ni qué quiere decir. Siente, se emociona, le gusta o no le gusta. Entonces, cuando uno está frente a X cantidad de cuadros de un artista o diversos artistas, Sí, lo fundamental es no pensar qué quiere decir. Porque la gente siempre me pregunta, ¿qué quiere decir? Yo contesto, trata de sentirlo, trata de claro. ver, pensá vos qué quiere decir. O sea, somos vagos para pensar. porque, porque es más fácil que me digan qué quiere decir que yo ponerme a pensar qué siento, a ver qué es lo que yo veo ahí. Y eso es mucho más interesante intelectualmente y como construcción del arte. Cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, a ver qué es lo que yo veo, porque en definitiva estoy seguro, pongo 10 personas frente a un cuadro y les digo, a ver, ¿qué opinan o qué quiere decir el artista con esto? Lo Voy a est- tener 10 opiniones diferentes, los en 10 general. escriben, claro. Pero ahí también está esto de la construcción. Yo voy con vos, vos sos un gran sabedor de cuadros, sos curador, y yo voy a tener mi visión y vos vas a tener la tuya. Y después Pero por supuesto, después podemos salir charlando, tomar un café y reírnos de lo que nos transmitió ese cuadro, esa obra de arte, del artista que sea, ¿no? Eso es lo fundamental. También pasa con las obras de teatro, pasa hasta con una película, ¿no? Porque vos decís, qué película, ¿viste los cuadros que había dentro de la película? ¿Qué cuadro? No vi ninguno. Yo vi los chicos que corrían alrededor del río. Entonces eso pasa, claro, cada uno tiene su visión. por supuesto que sí. Y lo importante es poder captar algún elemento. A mí me ha pasado que me han dicho, viste, eso parece, qué sé yo, no sé, dos muertos. Y para mí eran dos troncos, qué sé yo. Bueno, Claro, y seguro que el artista que lo hizo pensó que eran dos, no sé, dos rocas al lado de un río. No sé, por decir cualquier cosa, ¿no? claro. Pero eso ya es, es la cuestión un poco de la cultura que cada uno puede tener. Me ha pasado con gente que nunca me imaginé que iban a comprar una determinada cantidad de dibujos o tintas de los años 60, que son de la neofiguración, y se enamoraron, y uno dice, pero este tipo, y el tipo me dice, nunca fui a una galería, nunca fui a un Claro. museo, y me enamoré de esa obra. Y bueno, qué sé yo, lo importante es que la gente vaya, que se anime a ir a los museos, a las galerías de arte. Es gratis, nadie los va a obligar a comprar, al contrario, vayan y miren, así como van al cine, al teatro, a escuchar música, vayan a los museos, es bueno, es saludable para la visión de uno, poder ver y entender y sentir y vibrar con la pintura. Después, si no les gusta, bueno, Esa es otra está el cosa. hecho, ese es otro tema, y está el Y, derecho a decir no me gusta, obvio. Ahora, ¿con qué nos encontramos? La última que te hago, Alejandro. ¿Con qué nos ¿sí? encontramos acá en Salta, la obra de tu padre? Me decías que está dividida en cuatro partes, ¿así era o cinco? No, el tema es así, Sí, la construcción de la muestra esta se divide en 5 etapas, o sea, que en realidad no son 5 etapas. A ver, voy a tratar de expresarme mejor. Se eligieron obras de 5 etapas diferentes donde se buscaron los puntos de encuentro, o sea, obras de los años 50, 70, 80 y 2000, por ejemplo, donde había elementos que se repetían, pero puntos o elementos que hacen a la construcción de la obra. ¿Está bien? Entonces, ahí de golpe uno va a ver y hacer un recorrido de más de 65 obras expuestas, desde obras de 50 por 70 centímetros a obras de 2 por 5, donde uno puede ver todo el recorrido de un solo artista que parecen como si fueran 5 artistas diferentes. ¿Está bien? Es este mismo artista que fue buscando los elementos de encuentro. claro. Vamos, entonces es muy importante poder recorrerla, mirarla,
y entender cómo un artista puede hacer un recorrido de semejante naturaleza, ¿no? O sea, y una construcción artística como la que él hizo a lo largo de sus 60 años de profesión. Claro. Bueno, vamos a disfrutar esta obra acá en Salta. ¿Hasta cuándo está? Pero no vamos los últimos días. ¿Va a estar un mes por lo menos o un poco más? No, está hasta agosto, o sea que tienen tiempo para ir. El que no va es porque es porque tiene excusas o no quiere ir. O sea, no hay excusas para no ir. Estamos Exactamente. hasta los primeros días de agosto está, la entrada es libre y gratuita, y en el museo hay gente que también les puede explicar, hay material literario para que puedan leer, entender y recorrer todos estos puntos de encuentro y de emociones, porque en definitiva es un conjunto de emociones, sensaciones y vibraciones que ha tenido la pintura y que lo ha unido a lo largo de 60 años. Bueno, Y están ahí expuestos. bueno, Así que es un pequeño recorrido, un ¿no? Sobre pequeño 2000 obras. recorrido. Claro, porque vos me decís que tenés guardadas 2000 obras en tu casa, va guardadas, cuidadas en tu Están casa, y es cuidadas, una sí, sí. Así. locura, es una locura. Están todas en Buenos Aires en el museo que yo conservo de mi padre, que es de Azutayar, Claro, que era su que a su taller. vez es exactamente, que a su vez es una galería de arte que también, si alguien va a Buenos Aires, se puede contactar conmigo, visitarnos y bueno, y que conozca. ¿Está? Bueno, ha sido un placer charlar con vos y charlar de esto, ¿no? Y gracias por dejarte robar de la parte del hijo, ¿no? Porque también es una persona, tu padre fue una persona como cualquier padre, ¿no? Con virtudes y errores, como somos todos, Como lamentablemente. somos todos. Ha sido Pe- una excelente persona y, Eso, y, y para mí está todos los días presente, porque yo vivo rodeado de él, vivo en gran parte, mi trabajo y mi vida está dedicada a su obra y obviamente a otros artistas, porque no es lo único que hago, pero aprendí la pasión de las artes visuales y el amor que yo le tengo a todo esto y a todos los artistas con los cuales yo comparto horas y días de mi vida.